A lo largo de la historia, en la Escritura vemos cómo desde el principio los hombres, las mujeres de Dios, las mujeres de fe buscaban al Señor en oración, sabían que Él iba a escuchar sus oraciones. Simple y llanamente lo que hacían era dejar su corazón delante del Señor, como recuerdo en este momento a Ana, la mamá de Samuel, el profeta, que tenía tanto dolor por no tener la bendición de ser madre. Para una mujer judía era algo impresionante, era como un insulto, era ofensivo, eran menospreciadas. Y va y desborda su corazón en oración y pues, el Señor contesta. Pero ¿qué hace Ana, verdad? Ora de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo más importante. Ora por un hijo, pero al mismo tiempo le está diciendo: si tú me concedes ser madre, ese hijo lo consagro a ti. Y bueno, ella cumple con su palabra, cumple con la promesa que le hace al Señor. El Señor primeramente, le concede la maternidad. Y después, ¿qué hace el Señor con Ana? Le da 5 hijos más, ¿verdad? O sea, el Señor siempre nos bendice de manera generosa. El Señor siempre va por delante de nosotros en cualquier situación que le presentemos. Y precisamente el mayor ejemplo que tenemos acerca de la oración lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre mostró y enseñó esa necesidad de buscar al Padre en oración. Él enseñó a sus discípulos de diversas maneras cómo orar, la importancia de este recurso y sobre todo la forma, la manera de cómo dirigirse al Padre a través de la oración. Porque tenemos que estar muy conscientes, mis hermanos, que cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos al único Dios verdadero, soberano, 3 veces santo, creador del universo, creador de todas las cosas. Y mire, ese Dios eterno, nuestro creador, tiene oídos para nosotros. Pero la Escritura nos muestra la forma como tenemos que acercarnos a Él. Y hoy voy a hacer énfasis en un mensaje que está dentro de este sermón conocido como el Sermón del Monte, donde el Señor enfatiza el buen uso de la oración, enseña a sus discípulos lo que conocemos como el Padre Nuestro, que si bien en la Biblia no dice este es el Padre Nuestro, pero lo conocemos como Padre Nuestro por la entrada, por la introducción. Una oración que no solo encontramos en esta porción de la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, sino que también la encontramos en el Evangelio de Lucas, y no precisamente como un texto paralelo, no es un texto paralelo al Sermón de la Montaña, no. Esto es en otra ocasión, ¿verdad? Por eso se considera que Jesús enseñó esta oración en diversas ocasiones como un modelo para poder acercarnos al Padre. Es un tipo de oración, ¿verdad? Y sus discípulos entendieron esta parte. Entendieron esto de que solamente les estaba mostrando cómo orar, ya que ellos jamás lo mencionan en las cartas que fueron inspiradas para que ellos las escribieran, ni en sus propias oraciones, ¿verdad? No repitieron esta oración. Lo cierto es que en esta oración encontramos la forma y los elementos para dirigir nuestra oración al Padre. En Lucas 11:1, por ejemplo, ahí dice que él estaba orando en un lugar. Dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces él les dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También hay unas versiones donde habla de ofensa. A los que nos ofendieron, perdona nuestras ofensas, ¿verdad?
no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Los apóstoles anexaron una doxología, una conclusión, donde dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Esto no está precisamente en el texto del Padre Nuestro, de la oración que originalmente el Señor enseñó a sus discípulos. Pero por el contexto de la oración, lo primero que nos va a quedar claro es que no todos, no toda la humanidad, no todos pueden orar al Padre de esa manera. Porque al decir Padre Nuestro, aquí esto ya implica una relación con Dios, ¿verdad? Y esa relación con Dios nosotros la tenemos pues cuando hay una revelación o reconocimiento de su soberanía, de su santidad, de quién es Él. Alguien que no conoce a Dios o que no le interesa conocer a Dios, ¿usted cree que le va a decir Padre Nuestro? Pues no, o sea, no todos podemos expresarnos de la misma manera. De la misma manera, el Señor no escucha la oración de todos los labios. Y esto es algo que vamos a aprender en una enseñanza posterior, la próxima semana. Pero ¿cuáles son las oraciones que sí Dios escucha? ¿De un incrédulo? Sí. Es la oración de un pecador arrepentido que se acerca al Señor para ser perdonado. Y esa oración sí la escucha el Señor. Es un incrédulo arrepentido. Era un incrédulo, ahora cree, ahora se acerca, ahora pide perdón. Pero también tiene los oídos abiertos a la voz, a la oración de sus redimidos, quienes habiendo sido justificados en Cristo, podemos acercarnos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? La palabra oración, en una de los vocablos en griego, significa desear, querer, ansiar. Y esta necesidad surge de un corazón, o puede surgir de un corazón que clama de angustia a causa de circunstancias difíciles, de problemas, de tribulaciones por las que esté pasando. Pero también la oración es para presentarle al Señor acciones de gracias, adoración, exaltación, o sus planes, tus deseos, tus proyectos. Qué importante es que aprendamos a poner nuestros proyectos delante de Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando tenemos algo que hacer o queremos hacer algo. Yo siempre les he dicho, ustedes cuando toman una decisión, le preguntan a Dios, y la mayor parte dicen, pues como que no, ¿verdad? Y luego de repente las cosas no funcionan y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Oraste? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Pediste consejo? Bueno, el Señor escucha la oración. Sin embargo, sea lo que le presentemos, lo que sí va a escuchar el Señor siempre van a ser las oraciones expresadas con integridad de corazón. Porque eso es de lo que el Señor ve, las intenciones del corazón. Y también Él se da cuenta de esas intenciones y ese deseo de obedecer su voluntad. Porque si normalmente nos acercamos al Señor para exponerle algo, para pedir algo, finalmente tenemos que estar dispuestos a escuchar su consejo, la respuesta de su oración, a nuestra oración, y obedecer. Ahora, ¿quién es el que tiene esta disposición de orar al Señor, exponerle sus circunstancias, escucharlo y obedecerle? Pues quien le conoce, quien le teme. Imagínese que usted le pide el consejo a un jefe superior, a alguien que usted sabe que tiene el conocimiento para determinadas circunstancias, situaciones, y va y le pregunta, ¿sabes qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Qué debo hacer? Y la persona le da las instrucciones y le dice así, 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 así. Y dice, bueno, ya me dijo, pero lo voy a hacer a mi manera. Pues no va a funcionar en ningún lado, y con Dios menos. Si Dios le estamos exponiendo algo y el Señor nos dice, aquí tienes que hacer las cosas así. Ahora, ¿dónde tenemos el consejo de Dios? En su palabra. También a través de los ministros, a través de la consejería. Estoy hablando de ministros que usan la Biblia, que no usan su criterio, ¿verdad? Que tienen un discernimiento espiritual. Sin embargo, por ejemplo, en Proverbios 15:29, yo se lo leo,
Dice, el Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué significa esto? Que Él solamente oye la voz de quienes, de los que se acercan, de los que le conocen, de los justos, los justificados. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, para no obedecer los mandamientos de Dios, su oración también es abominable. Fíjese. O sea, ¿de qué te sirve escuchar la voz de Dios, los mandatos de Dios, si dices, no quiero escucharlos, no me interesa escucharlos? Bueno, tu oración es abominable, no es recibida. Yendo ya al contexto de lo que estamos estudiando, en este mensaje del Sermón del Monte, podemos ver cómo, antes de enseñar a sus discípulos cómo deben orar, primero les advierte cómo no debían orar. ¿Por qué? Recordemos la influencia que los líderes religiosos tenían sobre el pueblo judío, donde la mayoría de sus prácticas eran más un reflejo de sus tradiciones que de obediencia a la Escritura conocida en ese tiempo. Eso fue algo que el Señor estuvo confrontando constantemente. Ya lo estudiamos cuando vimos estos dos temas del peligro de las tradiciones y el peligro del legalismo. Bueno, así el Señor en este mensaje, antes de mostrarles cómo deben orar al Padre, primero les dice cómo no deben orar. Y en Mateo 6:5, vamos a esa escritura, libro de Mateo 6. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Bueno, ¿a qué se refiere el maestro con estas instrucciones? Dice, cuando ores no seas hipócrita. Son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, mis hermanos. Si no estuvieran si no estuvieran escritas en la Biblia y lo dijera yo así como de mi ronco pecho, yo creo que ya me estuvieran apedreando. Pero lo dijo Jesús. Dice, porque a ellos les encanta, o sea, ser vistos, ¿verdad? Bueno, la palabra hipócrita, del vocablo griego hupokrites, en aquella época, con esta palabra identificaban a los actores que, pues ahora sí que actuaban en los teatros, ¿verdad? Escenificaban comedia, teatro griego, ¿verdad? Y estos actores griegos usaban máscaras muy grandes. Estas máscaras cubrían a veces casi la totalidad de su cuerpo, pero tenían mecanismos que aumentaban la potencia de la voz. De tal manera que ellos pues hacían su trabajo, pero evidentemente pues eran actores. ¿Y qué hace un actor? Pues algo que no es el mismo, ¿verdad? De ahí el término hipócrita se usaba para señalar a los engañadores, a los farsantes, los que aparentan lo que no es. ¿Qué es un hipócrita? Alguien de doble ánimo, alguien que tiene intenciones ocultas, una persona de dos caras. Por eso le dicen, cuando ores no seas como los hipócritas. No te quieras presentar delante de Dios muy religioso, muy piadoso, cuando tus verdaderas intenciones son que los demás te vean. Quieres aparentar lo que no eres. Jesús está señalando la hipocresía de aquellos que con actitudes llenas de misticismo aparentaban una vida piadosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo
lo que está enfatizando el Señor es la integridad absoluta que debemos de tener al orar. ¿Usted ha conocido personas que oran de esa manera? Se escuchan muy bien. De hecho, hay personas que tienen una forma de expresarse tan delicada, tan hermosa, que usted dice, wow, qué manera de orar. Casi como que estás bebiendo las palabras. Y captan la atención de las personas, pero sus intenciones son otras. Al mencionar nuestro Señor la postura de pie, dice, porque a ellos les encanta orar de pie. ¿En dónde? En las esquinas, en las sinagogas. Bueno, orar de pie, el Señor sabía que era una práctica común entre los judíos desde la antigüedad, ¿verdad? Y aquí yo voy a aclarar algo muy importante. No existe en la Biblia una norma en cuanto a la postura al orar. No existe, mis hermanos, ¿verdad? Ahora, arrodillarse o postrarse, ¿sí sabe lo que es postrarse? Es casi que es ponerse cara al piso, ¿verdad? Bueno, quien practica la oración en esa posición, pues puede tener lo hace para tener una concentración mayor o para simplemente ponerse en una posición de entregarlo todo al Señor, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Porque lo que Dios siempre va a ver son las intenciones del corazón. Usted podría estar orando de pie al Señor y con un corazón sincero, contrito, humillado, en el camión, en el coche, en su oficina, donde usted esté, ¿verdad? Clamando al Señor. Bueno, por eso lo que Jesús realmente está denunciando es la arrogancia, esa postura que los religiosos ostentaban, pero delante de Dios. Fíjese, la ostentaban delante de Dios, pero para ser vistos por la gente. Qué manera tan patética, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo jamás se atrevió a hacer algo así, siendo el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Lucas 6:12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, ¿qué hacía el Señor? Se apartaba, buscaba lugares desiertos, no estaba buscando público y pasaba toda la noche orando. ¿Qué es orar? Es platicar. En este caso, a Jesús, nuestro Señor, le fascinaba platicar con su papá, así de simple. ¿A ustedes les gusta platicar con sus hijos? ¿Sí o no? Pero a lo mejor a sus hijos no les gusta ya platicar con ustedes, ¿verdad? Bueno, yo le aconsejo a los jóvenes que están aquí, a los adolescentes que nos están escuchando, que aprovechen a sus padres ahora que los tienen para platicar con ellos. Los padres siempre tienen algo que enseñar, los padres siempre tienen algo que mostrar, una experiencia que compartir, o si no, cuando menos, pues una Coca-Cola que invitar, ¿verdad? Ya, pues, tienen algo que dar. Bueno, en Lucas 22:41 dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. O sea, esa era la forma como el Señor oraba. Pero estos religiosos, al buscar lugares públicos para orar, la calle, las esquinas, pues ¿qué hacían evidente? Pues su hipocresía, porque usaban la oración para presumir una supuesta superioridad espiritual, también presumir sus recursos, su posición delante de la gente. Era tanto lo que les enorgullecía su condición, se sentían tan satisfechos con la admiración y el homenaje de los hombres, que Jesús lo consideró como su recompensa. Dice, esta es la recompensa justa a su pretensión. Ellos quieren la aprobación de los hombres, ahí está. No quieren la aprobación de Dios. Qué lamentable. Ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera nos presentamos delante de Dios. Estamos buscando la aprobación de quién, delante de quién nos estamos presentando. Entonces el Señor no está condenando la oración pública, la oración en público, tampoco la postura física, porque la oración puede ser ofrecida en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia,
siempre y cuando no sea inspirada para ostentar algo, espiritualidad, alarde de recursos. Mis hermanos, el Señor lo que hace es ver el corazón. ¿Se acuerda de aquel fariseo en Lucas 18:11 que decía: y el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo? ¿Con quién oraba? Con él mismo. Se estaba echando sus flores, sus guayabazos, decimos aquí en México, ¿verdad? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí estaba un publicano ahí, que estaba dolido en su corazón, arrepentido: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero él decía: ni aún como este, ¿verdad? Bueno, Jesús, ¿qué está enseñando? El carácter sencillo y la correcta actitud de humildad de corazón para poder elevar nuestra oración al Padre. Mire, en esta actitud, en esta intención del corazón, se manifiesta la condición del que está orando. Se manifiesta, el Señor sabe y ve, y los que somos testigos también podemos ver las intenciones de quien ora. Y dice después en el versículo 6: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, ¿qué está destacando nuestro Señor? La importancia de la intimidad con Dios. Esa importancia de buscar su rostro de manera personal, pero también destaca la omnipresencia del Señor y el deseo de bendecir a sus hijos. Allí en lo secreto, ahí está el Señor contigo, escuchando tu oración. Ahí vas a tener un diálogo personal con Él. Ahí el Señor te va a hablar, te va a mostrar, te va a discernir, te va a abrir, te va a dar una palabra. Bueno, en lo secreto. La palabra secreto, del griego kruptos, se deriva la palabra cripta. ¿Sí sabe lo que es una cripta? Una tumba, ¿verdad? Se traduce como escondido, como oculto, como interior, lo más profundo de tu corazón. Y sobre todo, sin que te importe si hay testigos o no. Hay a quien le gusta verse cuando está orando. Hay quien le gusta que lo estén escuchando. ¿Por qué? Porque hace alarde. Mire, a veces uno se da cuenta que la persona incluso ni siquiera está orando a Dios, porque está expresando palabras, pero está viendo para todas partes. No se concentra. Está viendo a ver si lo están escuchando. De hecho, a veces las oraciones están dirigidas así como hasta con un remitente, ¿verdad? No están orando al Señor, casi están tratando de en ese momento aventar un dardo por aquí, aventar un dardo por allá, pero son muy espirituales. Bueno, el Señor dice: no seas como los hipócritas. Sin embargo, orando de esta manera, en lo secreto, en la intimidad, con sencillez, con corazón humilde, bueno, podremos llegar a esa profunda intimidad con el Señor, con esa actitud de quien está derramando su corazón en oración, en adoración, que es lo que busca el Señor en cada uno de sus hijos. Podríamos decir que la oración es como un preámbulo a la adoración. Y por el conocimiento que el Señor tiene del corazón, bueno, Él sabe lo que hay detrás de una oración. Él sabe si hay hipocresía, si hay manipulación o si hay un adorador, alguien que verdaderamente está derramando su corazón. Por eso Él lo que está rechazando, condenando, es esa forma de orar. Y manda a sus discípulos: ustedes no lo hagan así. Cuando ustedes oren, también dice, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Por ahí tienen ustedes la traducción que dice: con su vana palabrería. Dice la traducción, habla de quienes oraban como para verse muy devotos, expresando una gran cantidad de palabras, donde también ocultaban intenciones detrás de una falsa oración. Esta frase de vana palabrería o de ser repetitivos, en esta frase el Señor hace alusión
a los vendedores itinerantes que iban en los caminos. Estos vendedores, para vender sus productos que normalmente no servían para mucho, pero eran muy novedosos, ¿verdad? En la actualidad, bueno, son los que tocan en la puerta y te venden un radio por 500 pesos cuando vale 10, ¿verdad? Cosas así, y las señoras dicen, ¡ay, qué barato!, ¿verdad? Pues nada más hay que dar $1 a la semana y durante 25 años, ¿verdad? Entonces, bueno, una palabrería impresionante, repitiendo las mismas palabras. Esto se traduce como charlatanes. ¿Sí sabe lo que es un merolico? Así, esa es la traducción. No sean ustedes como los charlatanes, ¿verdad? Y un charlatán se caracteriza precisamente por tratar de convencer a la gente con muchas palabras dichas tan rápidamente que finalmente no sabes lo que dicen, pero ya te convencieron. Y eso lo usan mucho en los púlpitos, algunos que se avientan unas impresionantes interlocuciones, rápido, y Dios te va a bendecir, y Dios esto, y mira que Dios te, y tú estás así, y llega un momento, y levanta tus manos y vas a ser bendecido, y yo te declaro, es un chorizo de palabras, ¿verdad? En México conocemos como choro mareador, ¿verdad? Bueno, lamentablemente hay en la iglesia gente con mucha labia, y la iglesia ha sido incursionada por ese tipo de gente desde hace mucho tiempo. Aquellos que manipulando la escritura tratan de marear a los oyentes con sus argumentos engañosos, confundirlos con ese chorizo de palabras para conseguir un fin. Dice el Señor, no sean como ellos. No sea como los que piensan que por su gran verborrea serán escuchados. Dice, porque los verdaderos hijos no necesitan eso para tocar el corazón de su Padre Celestial. Mire, desde tiempos remotos hasta la actualidad, hay distintos métodos de oración con estos rasgos en la mayoría de las religiones, sobre todo el paganismo, las religiones orientales, donde además de hacer una repetición constante, lo acompañan de movimiento, ¿verdad? En incómodas posturas, repitiendo las mismas frases. Entre los judíos hay una frase que dice, todo aquel que multiplica la oración es oído, entre el judío ortodoxo, y esto lo comprobamos con esa costumbre que se practica día a día en el Muro de los Lamentos, ese pedacito que quedó del templo de Salomón, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad?, poniendo lo que piden, ¿verdad? Dejan sus oraciones, están orando, sí, están hablando la palabra, están repite y repite, o sea, son rituales, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, como parte de sus tradiciones, practica el rezo de manera exagerada. Y bueno, precisamente el Padre Nuestro, esta oración con la que el Señor está mostrando un modelo y está diciendo que no tengas vanas repeticiones, es de las más abusadas con ese propósito. Un propósito que casi es como supersticioso, ¿verdad? Lo más grave de todo esto y blasfemo es que en esta práctica sus rezos son dirigidos a santos, a vírgenes, a deidades, a quienes dan carácter de mediador ante Dios. A mayor repetición de rezos, mayor mérito, ¿verdad? Así es como rezar el rosario, ustedes sí saben de lo que estamos hablando, pues le están atribuyendo ya el poder para perdonar pecados, como un recurso para la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque esa es su manera de pensar, es su manera de cómo ellos llegan a tener prácticas tan distorsionadas cuando el Señor mismo está hablando de evitar estas vanas repeticiones. En las iglesias cristianas no hay una excepción para el respecto, mis hermanos. Hay una gran cantidad de oraciones plagadas de humanismo,
esta metafísica que se ha introducido declarando, confesando positivo, decretando, pretendiendo así forzar la voluntad de Dios para que conteste las oraciones. Bueno, con todas estas cosas y mensajes saturados de palabras, charlatanería, impactan o buscan impactar emocionalmente a las personas. Desvían la fe de la gente para lograr sus planes. Todo eso el Señor lo está condenando. No sean como ellos. Por eso el Señor dice, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Está diciendo el Señor, porque tu Padre, que es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, conoce tus verdaderas necesidades, tus situaciones extremas, difíciles, tus problemas. Él no necesita ser informado de ellas. Él las conoce y tiene la respuesta a tiempo. ¿Sabían ustedes que el Señor nunca llega tarde? Siempre llega a tiempo. Así es como el Señor Jesús enseña cómo orar y el verdadero sentido de la oración dirigida al Padre, en contraste con todo lo que se conoce como oración en diferentes formas. Bueno, lo más importante, mis hermanos, es que el Padre sí desea que sus hijos oren. O sea, el Padre está esperando la oración de sus hijos. Y por eso Jesús exhorta a acercarnos confiadamente para hablar con Él, para abrir nuestro corazón, asegurándonos que de esa manera, pidiendo así vamos a recibir, que buscando así vamos a hallar y que llamando así se nos abrirá. Son palabras de Cristo. Ustedes orarán así, es el nombre de esta enseñanza. La oración del Padre Nuestro, vamos a verla, se compone de 6 partes. Las 3 primeras se refieren a al nombre de Dios, a las cosas del Señor, su reino, su voluntad. Las 3 restantes hacen referencia a las necesidades propias del hombre, la provisión, el perdón y el cuidado. Al final concluye con esta doxología agregada por los apóstoles como una alabanza a su divinidad, a su reino, a su poder. Así que el Señor nos dice, ustedes orarán así. La oración comienza con una declaración de alabanza, de exaltación a su gloria, a su grandeza, a su santidad, su fidelidad, justicia, amor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está enseñando esa actitud, ese espíritu correcto de cómo debemos dirigirnos al Señor, reconociendo en Él toda su magnificencia, exaltando su santidad, sus atributos de dimensión eterna. Con esto nos lleva a reconocer su posición altísima sobre todas las cosas, incluidos nosotros. ¿Sabían ustedes que el Señor está por encima de todo? Imagínense, mis hermanos. De ahí su derecho a responder la oración según su infinita sabiduría y voluntad perfecta. El Señor escucha, pero Él sabe cuándo va a responder. Mire, hace un momento en la administración de la alabanza nos dijeron, aún si no respondes, es una respuesta. Y esa es una realidad. Muchas veces el silencio del Señor es la mejor respuesta a nuestra oración. El caso es que tienes que identificar ese silencio, no para desesperarte, no para impacientarte, sino para que esperes confiado en Él. De ahí la súplica, principalmente de que su presencia sea en nosotros, en nuestras vidas, que siempre se haga su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en la casa, en el trabajo, ¿verdad? Le estás diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, así también en mi casa, así también en mi trabajo, así también con mi familia. ¿Cómo cree usted que se hace la voluntad del Señor en el cielo? ¿Cómo cree? De manera total. ¿Habrá alguien que se oponga a la voluntad de Dios? Entonces, si usted le está diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo aquí,
Usted mismo le está diciendo que así como en el cielo, que usted quiere que se establezca la voluntad de Dios. Y a la hora que el Señor le dice, esta es mi voluntad, usted, ay no, así no. Mis hermanos, el Señor sabe lo que necesitamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de que cuando pedimos hasta queremos que venga en la envoltura que le estamos pidiendo. Ese es un gran detalle. Tenemos que aprender a reconocer cuando el Señor contesta, cuando no contesta, o cuando simplemente está esperando que nosotros tengamos una respuesta de fe. Este es un ruego con plena conciencia, con convicción de que así como su voluntad se hace en los cielos, deseamos que su voluntad sea en toda nuestra vida y nuestro entorno. Y yo le pregunto, ¿usted quiere que la voluntad de Dios sea en su vida, así como es en el cielo? ¿O ya está dudando porque hay cosas que no quiere entregar? ¿Se fijó que hay duda? Ahí es cuando decimos, ay, así como allá, así, todo. Sí, todo. Mis hermanos, ¿a quién le conviene que se establezca la voluntad de Dios en nuestras vidas? A nosotros, aunque no nos guste, aunque no queramos. El problema es que nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Bueno, mire, desde la caída del hombre hasta hoy, el único lugar donde se hace incondicionalmente su voluntad es en el cielo, donde Él habita. Hasta hoy. Va a llegar un momento en que todo acabe, todo desaparezca y solamente su voluntad. Pero ahorita, mis hermanos, es el único lugar donde su voluntad es establecida. Y quienes están con Él, créame, que están felices y gozosos de que la voluntad de Dios sea ahí. Porque la experimentan, porque lo conocen, porque lo necesitan. Y los verdaderos creyentes deberíamos orar para que su reino se establezca en nuestras vidas. Y con gratitud, por el reconocimiento de su gracia, por ese don inmerecido, entonces entender que toda dádiva buena viene de lo alto. Y nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pan de vida. Así que el clamor por el cuidado, por la provisión y el sustento diario, después de la exaltación del Señor, cuando le dijimos, queremos que tú seas exaltado y que tu voluntad sea en nuestras vidas, ahora le decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero, ¿qué establecimos? Su reino en nuestro corazón. Abrimos nuestra vida para que Él haga su voluntad. Y ahora con toda libertad le podemos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan diario, la provisión, el sustento, mis hermanos, es algo por lo que todos debemos clamar. Es algo por lo que todos debemos agradecer todos los días. ¿Usted ora por sus alimentos? Las 3 veces que come, las 4, las 5, el cacahuate que se come a mediodía, el vaso de agua con el que se levanta. A veces somos así como Dios especiales. Ya nos sentamos a comer, ya llevamos la mitad de la comida. Hay que orar. Hay que orar. Cuando nuestra gratitud tendría que ser desde el momento en que vemos que hay una provisión en casa. De que usted abre su refrigerador, su despensa y dice, Señor, aquí estás tú. El pan de cada día, dánoslo hoy. Si sabemos que todo viene de Él, todos los días necesitamos su provisión. Sin importar, mire, necesitamos orar por el pan de cada día sin importar que lo tengamos asegurado. ¿Por qué? Porque tenemos trabajo o hay un negocio, pero finalmente es algo que también el Señor nos ha dado. Entonces, mis hermanos, ricos y pobres, necesitados o no, con mucho o con poco, todos necesitamos clamar por este cuidado de Dios, porque ninguno tenemos asegurado algo. Así como hoy hay, quizás mañana no haya. ¿Y cuántos se acostumbraron tanto a tener que el día que no tienen se llegan a poner tan mal, a desesperar, a caer en depresión, porque no han aprendido este divino proceso del Señor de tener gozo bajo cualquier circunstancia? Como decía Pablo,
Yo me gozo aunque esté en la escasez, en la abundancia, de todo y por todo he sido bendecido. Bueno, en este ruego por el sostenimiento diario no debe haber un sentido egoísta. Esto es algo importante. ¿Por qué es el sentido egoísta? Porque a veces pedimos solo para satisfacer frivolidades y lujos. Fíjese lo que le estoy diciendo. No estamos pidiendo por el pan del todos los días, estamos pidiendo por los aderezos al pan. No sé si me doy a entender. Y a veces buscamos más los aderezos que el pan diario, que el pan necesario de cada día. Necesitamos entender nuestra necesidad de confesar una total dependencia de Dios. Ese reconocimiento de nuestra condición humana, esa vulnerabilidad, también nos lleva al otro principio, al siguiente punto, que es a esa necesidad de estar arrepentidos, de estarnos limpiando de toda impureza y contaminación. Y ahí decimos, y perdona nuestras ofensas. Pero, ¿qué dice? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí hay un condicionamiento o una promesa. Yo le digo al Señor, perdóname, Señor, como yo perdono. ¿No? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted perdona? ¿Sí o no? Pero ¿cómo perdona? ¿Cómo quiere que Dios lo perdone? ¿Como usted perdona? Y usted dice, no, que me perdone completo, ¿verdad? Aunque yo me quede con un poquito de rencor, un poquito de deseos de venganza, un poquito de resentimiento, un poquito de que me la pagas, me la debes, te la guardo. No, perdóname, Señor, así como yo te perdono. ¿Usted cree que el Señor sabe cómo perdonamos? ¿Usted cree que el Señor sabe que si tenemos un corazón perdonador, completo, de completo perdón, de perdonar y olvidar, de después ver al que perdoné y aunque me hizo algo, me agravió y bendecirlo? Ese es el perdón que el Señor está esperando. Porque esta frase, al mismo tiempo de ser una plegaria, es una confesión. Le voy a decir por qué. Porque quien ora por el perdón de Dios, al mismo tiempo está admitiendo que ha pecado y que es culpable. ¿Ya se fijó? ¿Somos hijos de Dios? Sí, pero tenemos la naturaleza caída. Y siempre tenemos algo de qué arrepentirnos. Y cuando pecamos, mis hermanos, entramos en una deuda moral, en una deuda espiritual con Dios. Por eso, con humildad le rogamos por el perdón de nuestras ofensas, de nuestros pecados, ya que sabemos que por nosotros mismos jamás podemos alcanzar el perdón. Siempre tenemos que recurrir al Señor. Y al decir así como también perdonamos, pues no significa que pedimos perdón porque hemos perdonado, sino reconocer que solo es a través de la gracia que recibimos el perdón de Dios. ¿Qué te interesa más, que Dios te perdone o que tú debes perdonar? ¿Qué te interesa más? No, yo quiero que Dios me perdone, entonces perdona. Porque si la gracia te sostiene, si la gracia te cubre, si la gracia te perdona, ¿tú qué tienes que hacer con tu corazón? Limpiarlo de todo eso. Por tanto, para orar a Dios sin hipocresía, pidiendo su perdón, debemos quitarnos todo sentimiento de rencor, de venganza, de resentimiento. Porque si tú guardas algo para ti, ¿no sería una oración hipócrita? Dígame, ¿sí o no? Entonces necesitamos quitarnos todo lo que tengamos en contra de quien nos ofendió, porque se presume que ya lo perdonamos. Entonces eso es posible, mis hermanos, cuando sabemos que Dios nos concede el perdón y la gracia de perdonar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, quien ya reconoció que pecó y que no quiere y que quiere ser perdonado, ahora ruega por no caer en tentación. En el creyente, la petición sincera del perdón de los pecados
debe ser porque ya no desea pecar nuevamente. O sea, si nosotros hemos pecado y queremos el perdón del Señor, es porque estamos dispuestos a no seguir pecando. Lo otro sería algo muy lamentable, pretender abusar de la gracia. Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Y hay algo bien importante: Dios jamás tienta a nadie para hacer el mal. Cuando dice la oración, no nos metas en tentación, no está hablando de que Dios nos meta en la tentación, pero lo que sí tiene es el poder de controlar las circunstancias en nuestras vidas. De eso sí tiene poder, y eso es lo que le pedimos. Mire lo que dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es su capacidad de pecar, esa parte interior que siempre quiere estar haciendo lo malo. Bueno, en esta oración estamos confesando al Señor esa debilidad, estamos reconociendo nuestra disposición al pecado y le suplicamos que no permite en nuestra vida tentaciones que nos sobrepasen. Ahí es donde nosotros tenemos que orar. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos del pecado que adolecemos, de nuestro pecado favorito? Todos lo sabemos. Todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, vamos a llamarle así, ¿verdad? Ese lugar donde un pequeño toquecito puede hacer una gran lumbrera. Entonces, si yo ya sé qué es lo que me hace caer, ¿puedo tener la capacidad de evitarlo o no? ¿Sí? Si yo ya sé que en determinada calle hay algo que me seduce, que me llama la atención, ¿acaso no podré pasar por otra calle? Es un ejemplo, ¿verdad? De tal manera que el Señor sí controla las situaciones y le podemos pedir al Señor: Señor, yo no quiero ser tentado, sí, pero tú tienes que poner de tu parte. No puedes pensar que Dios va a hacer todo por ti, mi hermano. La decisión de pecar o de no pecar es de nosotros. La tentación siempre va a estar ahí. Pero si yo ya sé dónde la tentación va a atacarme, ya sea a través de mi carácter, de mis debilidades, pues lo voy a evitar. De ahí las palabras líbranos del mal. Se traduce también como líbranos del maligno. ¿Por qué le pedimos que nos libre del maligno? Porque conocemos sus maquinaciones. Sabemos cómo trabaja. Sabemos a dónde va a tocar. ¿Dónde va a tocar? En esa parte que te va a seducir rápidamente. Ahí donde siempre caes. Ahí donde tu corazón se debilita. Por tanto le pedimos: protégenos, Señor, guárdanos de toda tentación y trampa que el enemigo pueda usar para hacernos caer, para hacernos tropezar. Pero yo sé el terreno que puedo pisar. Yo sé a dónde me puedo dirigir, hacia dónde me debo dirigir, qué debo evitar. Es como la comida, es como la comida. Si yo ya sé que algo me hace daño, y no solamente me hace daño, sino que me puede hasta llevar por ahí, ¿qué hago comiendo eso? Una probadita. Por ahí hay un dicho mexicano que dice que de limpios y dragones están llenos los panteones, porque fue una probadita. No, pues es que no me va a pasar nada, ya me siento muy sucio. No te mojes, no te bañes ahorita, nomás poquito. Ahí vas, te bañas y neumonía. O sea, uno sabe el terreno que puede pisar, uno sabe lo que puede tocar. Ahí caben las palabras: velen y oren para que no entren en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
O sea, sabemos la debilidad de nuestra carne. Tenemos la disposición de caminar con Dios. El Espíritu está dispuesto, sí queremos obedecer, sí queremos caminar con Dios, sí queremos acercarnos al trono de la gracia, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que estar? Atentos, mantenerse despiertos, alertas. Dice el Señor, permanezcan firmes en sus convicciones, guarden su santidad y rueguen al único que los puede librar de caer a la hora de la prueba. Rueguen. Rogamos que nos ayude en medio de toda situación. ¿Para qué? Para no fallarle. Y eso solamente es posible mediante una relación sana con Él. Santidad, obediencia. Dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él sabía que si su corazón estaba lleno de la palabra de Dios, difícilmente iba a caer. ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Cuál es la mejor solución para que tú puedas discernir el pecado, hacer de lado la tentación? La palabra de Dios, la dirección del Señor. Finalmente termina la oración, que no es otra cosa más que alabarle por lo que hace, por sus obras, sus proezas, sus maravillas, su creación. Por eso le alabamos, por lo que hace. Y le adoramos por lo que es. Santo, justo, poderoso, bondadoso, misericordioso, fiel, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, ustedes orarán así. Así es como los hijos reconocemos que Dios es el único digno de recibir todo honor, gloria, alabanza y adoración, pero también sabemos que así es como tenemos que acercarnos al Señor, con un corazón limpio, no dividido, un corazón humilde, la disposición a escuchar su voz ahí en lo secreto, no hacer ostentación de nada delante de Dios que lo tiene todo, que lo es todo, y finalmente buscar su rostro, buscar la santidad, porque sin ella no lo vamos a ver, mis hermanos. Así que, mis hermanos, yo le voy a pedir que se ponga de pie para que oremos al Padre y aprovechar para que usted pueda poner delante de Dios eso que le está en este momento aquejando, eso que quizás le está sobrepasando, esa causa que quiere poner delante de Dios, esa acción de gracias, eso que usted tiene en el corazón para dárselo al Señor. Disponga su corazón a hacerlo en este momento de oración y de adoración. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino de la oración, ese recurso, ese instrumento tan importante que nos has dejado para podernos acercarnos a ti con libertad, Señor. Ahí donde podemos derramar nuestro corazón, nuestro espíritu, ahí donde podemos presentarte todo lo que tenemos en el corazón, Señor. En la actitud humilde, sin hipocresía, sin doble ánimo, simplemente porque sabemos que tú eres Dios, que tú te mereces todo, Señor, que nosotros no somos nada, que no tenemos nada, que dependemos de ti. Gracias, Padre eterno, porque al estar en lo alto y sublime, al estar en los cielos, ahí donde tú habitas, Señor, también volteas al corazón contrito y humillado. Habitas en el corazón quebrantado, Señor. Así que, Padre, gracias por tu misericordia. Y dejamos delante de ti todo lo que nos angustia, Señor. No queremos llevarnos nada que nos pueda hacer tropezar, que nos haga caer, que nos haga desviar nuestra mirada. Confiamos en ti, Padre eterno, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios sublime, el Dios eterno, aquel que tiene todo, que lo puede todo, que tiene control por encima de todas las cosas y que podemos confiar, que podemos dejarnos caer en tus brazos sabiendo que jamás nos dejarás solos. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia y cuidado, en el nombre de Jesús. Amén.